Tenemos una llamada. Hola, buenas noches. ¿Buenas noches? No, pues no tenemos la llamada. No, pues nada. A ver. ¿Sí? Hola, buenas noches. ¿Me oye? Adelante, por favor. Hola, Pepa, soy el guipuzcoano contumaz que está enganchado a tu programa. Muy buenas noches, vamos a ver, adelante. hay dos temas que quería comentar. Uno, que discrepo con el señor Borrachategui del tema artillero de la Armada Invencible, porque el duque de Medina Sidonia, uno de los problemas que tuvo fue el haber mezclado churras con merinas, porque había barcos mediterráneos que no estaban hechos para navegar en el canal y en el Mar del Norte, etcétera, y luego además usaban un sistema de ataque frontal, como el que habían llevado a cabo en Lepanto, con lo cual la artillería de largo alcance y pesada apuntaba por la proa, y no es que no tuviesen ruedas, sí tenían ruedas, pero eran dos ruedas con cureña larga, es decir, eran culebrinas. Entonces, hombre, Luis, he sido el mantenedor de toda la artillería de Urul en San Sebastián, y de ese tema estoy bastante puesto, ¿no? Y incluso llegamos a sacar 3 cañones de bronce ingleses del fondo de la bahía. Entonces, la técnica de Drake era de dar bordadas y ofrecer sus flancos de babor o de estribor con sus carronadas puestas en batería. Y entonces, claro, tenían cañones con más alcance que los españoles, en cuanto que eran cureñas de 4 ruedas, mucho más estables, y calibres más ligeros, porque la verdad es que eran calibres ligeros. Y entonces, pues claro, el problema es que un navío con 80 cañones puesto de costado, pues hace un daño tremendo. Entonces, yo he leído también el libro de Colin, me parece que el otro es Preston, no estoy seguro del apellido. Parker. Y creo que es de las cosas que he visto más sensatas en ese sentido, ¿no? Digo, sensatas. En cuanto a lo de la confusión de calibres, no, yo pienso que había tal cantidad de artillería diferente, embarcada y preparada para el desembarco también, que claro, en las bodegas había munición de todo tipo, ¿no? Y en lo que han sacado, pues son diferentes esto. Eso solamente en cuanto a lo que has comentado tú de la diferencia artillera. La superioridad artillera en mar, no en tierra, de los ingleses era mucho mayor que la nuestra, a pesar de que tampoco nos hicieron tanta pupa. La pupa nos la hicieron las marejadas y los irlandeses robándonos a los pobres barcos que se encallaban en sus costas. Bueno, pues muchas gracias. Yo lo que quiero contar es una anécdota que es prácticamente desconocida sobre Ferrol y los ingleses, que siempre se salen con la suya. Cuando derrotaron los ingleses en Egipto a los franceses, se encontraron con que en Alejandría estaban preparando para llevarse el obelisco de Cleopatra. Entonces los ingleses dijeron que nanay, que eso se lo llevaban ellos y tal, y como siempre salen ganando, pues fletaron un navío que se llamaba el Cleopatra y lo trajeron para Inglaterra. A la altura de Coruña, bueno, de la Costa Ártabra en general, perdió el timón, se estropeó, el barco quedó a la deriva, y ese barco con el obelisco de Cleopatra lo consiguieron unos mariñeiros de Ferrol y lo trajeron al puerto de Ferrol. Entonces, el obelisco de Cleopatra debió de estar semanas aquí. Hay 2 periodistas gallegos que hay un libro editado por el Instituto Cervantes de Estambul que se llama El Egipto Otomano visto por viajeros españoles, que está escrito por el director de esto, que no recuerdo el nombre tampoco, es de San Sebastián, y es hijo de una amiga mía, pero no me atrevo a decir el nombre porque no recuerdo el apellido del marido de esta señora. Entonces, te decía que los ingleses porfiaron a nuestro gobierno y por victoria diplomática se llevaron el obelisco de aquí. Y
estuvo aquí en Ferrol. Yo esos libros, ese libro lo tenéis en la biblioteca del Museo Naval, que lo cedí yo en su día, porque hablaba del puerto de Ferrol y eso era interesante. Pues le agradezco muchísimo su colaboración, muchísimas gracias. Tú dirás. Bueno, pues nada, con todos los respetos por el interviniente, lo que ha dicho sobre la artillería son tópicos completamente superados. Los navíos que llegan al Canal de la Mancha, ya no hay barcos mediterráneos. Aparte, en realidad, solamente llevaba 4 galeras la Gran Armada. En todo caso, no entraron en combate. De hecho, fueron los que defendieron La Coruña, se quedaron todas en el Cantábrico. No, los galeones, tampoco había carronadas, ni navíos de 80 cañones, no. Estamos en el siglo XVI. En el siglo XVI, los galeones tenían muchos menos cañones, hasta 40, y los barcos españoles y los ingleses combatían del mismo modo. Se daban en los intercambios artilleros, se daban el costado y se disparaban desde lejos. Los barcos españoles, evidentemente, no embestían de frente, porque los galeones no embistes de frente, y solamente había galeones, urcas y naos en la armada. No había barcos, después había galeazas, pero las que tuvieron un papel fundamental. Las galeazas sí que podían embestir como quisieran. El planteamiento artillero, la diferencia entre los planteamientos artilleros españoles e ingleses apenas fue importante. Lo único importante es que los ingleses disparaban desde Barlovento, sus balas llegaban más lejos porque iban a favor del viento, las balas españolas iban contra el viento. Los daños que se infligieron ambas flotas por daños artilleros fueron similares. De hecho, después del combate de Gravelinas, más de 50 barcos ingleses no volvieron a participar en los combates. De hecho, hubo muertos y barcos incendiados, como el Swallow. Y las diferencias entre las cureñas es otro de los mitos que ha quedado completamente superado. Sí, de todas maneras los he oído muchas veces. Los he oído muchas veces porque son mitos que han tenido una enorme fortuna a lo largo de los tiempos. Y hablan de esto precisamente las personas que han leído, las personas informadas. No, evidentemente no las personas que no conocen esto. Las personas más informadas, más cultas, más interesadas por estos temas, son normalmente las personas que más trabajo tienen para entender que las cosas fueron de una manera totalmente distinta. Lo que hablamos en un principio, ¿no? Todo es ese mito del que se vive, ¿no? Sí, no había marcos mediterráneos. Evidentemente vinieron una de las escuadras del Invencible eran naves levantiscas en el sentido de que su origen era el Mediterráneo. Por ejemplo, la Ragazzona, la nave más grande de la Gran Armada, la Ragazzona, cuyos cañones tenemos aquí en la Senada de Cariño, era una nave veneciana, pero no en el sentido de que fuese una galera, no en el sentido de que fuese un barco rémico, no en el sentido de que embistiese de frente, no, en absoluto. Y lo mismo se puede decir del tema de las cureñas o de la manera de disparar de unos y otros. No eran diferentes las maneras de disparar de unos y otros. De hecho, no se infligieron daños. No se infligieron daños porque los ingleses no se atrevieron a acercarse. Si se hubiesen acercado, sí que se hubiesen podido infligir daños, si hubiese habido abordajes. De hecho, los galeones que mantuvieron los combates volvieron. Los que naufragaron precisamente fueron barcos que no habían entrado en combate. Esta es la prueba fundamental de que la artillería jugó un papel completamente secundario. Hay un informe inédito que por primera vez en este libro sale a relucir, que es un informe interesantísimo de Alonso de Bazán, hermano de Álvaro de Bazán, que murió en la preparación de la flota en el 88, un informe que emite cuando los ingleses, después de atacar La Coruña y después de salir escaldados de La Coruña y de encontrarse por el camino al conde de Exet, que estaba esperándolos y no se atrevió a entrar en La Coruña el conde de Exet. No se atrevió al rebufo. No se atrevió a entrar en La Coruña. Pues a lo mejor era peor. Sí. Era mejor que hubiera entrado en La Coruña. No. Luego fue peor. Llegó a Inglaterra y le cortaron la cabeza. Pero si llega a entrar en La Coruña se va directamente a Londres. No. Mejor no. No se atrevió. Había agentes allí esperando a que apareciese Exet. Se encuentran con Exet y se van contra Lisboa. El plan lisboeta era atacar frontalmente
el estuario del Tajo, aprovechando la entrante, la marea sube y baja. Cuando la marea sube, la corriente en el estuario del Tajo, en la bocana del estuario del Tajo, es enorme, es una corriente fortísima, lo mismo que ocurre en Ferrol. Entonces, quizá más fuerte que la de Ferrol, aunque la de Ferrol también tiene que ser fuerte porque el Mar de la Paja es más grande que la ría de Ferrol. Aprovechando la entrante y aprovechando el viento, habrían atravesado a tal velocidad el estuario del Tajo, la bocana del estuario, que la Torre de Caparica, San Julián, la Torre de Belén, no hubiesen tenido tiempo para disparar pues hasta 2 andanadas como mucho. Entonces, Alonso de Bazán, hermano del recientemente fallecido en ese momento, Álvaro de Bazán, y responsable de las galeras que van a defender, estas sí, galeras que van a defender el estuario de la Paja, emite un informe interesantísimo. Un informe interesantísimo acerca de cómo hay que defender el estuario. Dice que hay que poner una cadena de maderos y da otra serie de indicaciones, una cantidad de maderos anclados al suelo, acodelar los barcos, pasar toda la artillería a un lado. Sí. Y, bien. Ese es un informe interesantísimo que no puede llevarse a la práctica porque no hay tiempo material. Pero el informe al que me refería es al final. Al final, España sale indemne del ataque y prepara otra flota más grande que la Invencible para salir al año siguiente. Al final esa flota no saldría por problemas logísticos y saldría una flota que se instalaría en Bretaña y empezarían las incursiones y los ataques españoles a la costa inglesa. Algo que tampoco conoce mucha gente, que fue saqueada la costa inglesa. El informe que emite Alonso de Bazán sobre cómo tiene que estar configurada la nueva armada que se enfrenta a Inglaterra nos da unas pistas extraordinarias acerca del estado de la cuestión naval en ese momento. Lo que dice Bazán es, tenemos que excluir a las urcas, barcos bálticos pesadotes, panzones, muy panzudos y que navegaban muy mal a vela. Tenemos que llevar muchas pinazas, muchos barcos pequeños. Los barcos pequeños tienen la capacidad de moverse con mucha más agilidad, porque la superficie bélica, la potencia de los barcos venía determinada por la superficie bélica. La superficie bélica está limitada por sus propias características. Entonces, un barco podía ir más o menos deprisa, cuanto más pequeño y menos cargado estuviese. Entonces, los españoles querían llevar pinazas precisamente para poder atrapar a los ingleses que jugaron al ratón y al gato con los españoles. Y después, sobre los planteamientos artilleros, lo único que dice es que se potenciará el uso de culebrinas, pero ya llevaba la Gran Armada culebrinas. De hecho son cañones pequeños. Son cañones de barro recubiertas, básicamente. No, bueno, sí, bueno, la culebrina está de giro. Sí, simple, esa ¿no? es pero la otra culebrina, la culebrina es un arma muy larga, de reducido calibre, y que puede disparar proyectiles pequeños muy lejos. De hecho, lo que tenía más alcance eran las culebrinas. La Gran Armada llevaba culebrinas. De hecho, insisto, los ingleses no pudieron acercarse a ningún barco español fue abordado. Y de hecho, las culebrinas del San Bernardo fueron las que fueron montadas en el castillo de San Antón y barrieron a la flota inglesa. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo que dice Bazán es que para combatir con la nueva manera de los ingleses, lo único que dice es: hay que llevar barcos pequeños para poder atraparlos. Sí. Y el planteamiento artillero hay que dejarlo como está. Sencillamente que los barcos lleven más proporción de culebrinas. Para esa otra armada que dices tú que luego se va a dedicar a saquear la costa inglesa durante tiempo. Para otra armada. Pero la puntilla de la contraarmada, ¿quién se la da? ¿Y dónde se la dan? Sí. Esto básicamente Lisboa es la clave, ¿no? Sí, esto tuvo mucho que ver con el adoquín de María Pita, porque cuando los ingleses por fin se encuentran con Roger Williams, con el conde de Exeter, y ya se van ya van todos a por Lisboa. Pero entonces empiezan las gravísimas desavenencias entre Drake y Norris. Uno de los gravísimos problemas que tuvo la contraarmada, el mayor problema que tuvo la contraarmada, fue la falta de un mando único que obedeciese a la reina. Mucho nos quejamos de Medina Sidonia, pero Medina Sidonia en realidad jugó un papel destacado en la Gran Armada por muchos motivos. La falta de un Medina Sidonia llevó a la contraarmada a su perdición. Drake era el almirante de los barcos y decía:
vamos a por Lisboa, a por el botín, vamos a atacar. Pero Norris dijo, no, nos han dado las del pulpo en La Coruña, no me fío de estos españoles, si La Coruña es una ciudad de 4.000 habitantes nos acaban de echar a patadas, ¿qué vamos a hacer contra Lisboa, que tiene 100.000 habitantes? Lisboa era tan grande como Londres en ese momento. Entonces Norris no se atreve, paran en Cabo la Roca, frente a Peniche, y tienen un consejo de guerra. El consejo de guerra discuten, y Norris dice, mis soldaditos los bajo aquí. Tú haz con tus barcos lo que quieras. Es el comienzo del fin de la contraarmada. Norris lo que pretende es desembarcar la contraarmada, desembarcar a su ejército, iniciar una marcha de 70 kilómetros desde Peniche hacia Lisboa, y en esos 70 kilómetros aprovechar para que el prior de Crato, el pretendiente bastardo al trono portugués, haga un llamamiento a los portugueses, se sumen todos los portugueses como el prior de Crato había prometido, y generen un enorme ejército anglo-portugués a la conquista de Lisboa. Entonces lo que hace Norris es desembarcar 12.000 soldados en Peniche. Drake se queda con el resto de la infantería, que ya había sido muy